Nombres de Dios, clase 1, audio 3. También cuando hablamos de los nombres bíblicos, o de los nombres en general, pero también de los nombres bíblicos, por supuesto, hablamos de identificación, como también de reputación o fama. La palabra nombre en la Biblia se emplea con frecuencia con el sentido de fama, reputación, también podemos decir testimonio. Nombre en algunos de estos pasajes y de otros asume un significado más amplio que el de identificar a un individuo. Nombre en estos pasajes significa persona, carácter, significa autoridad, significa reputación. Por ejemplo, Deuteronomio 7:24. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Cuando dice eso está no solamente hablando de simplemente de una victoria militar, de destrucción del enemigo, está hablando de destruir la autoridad de ellos, la reputación de ellos. Ellos no serán más poderosos, no intimidarán más a nadie. Destruir el nombre de ellos es más que destruirlos a ellos. También implica destruir su autoridad y su reputación. Proverbios 22:1, de más estima, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Acá está muy claro a qué estamos haciendo referencia. Como deducción de esto, podemos decir que ocasionar, digamos, a alguien un mal nombre, que cuando se escuche su nombre se piense mal de él, ocasionar ese mal significaba acusar falsamente a esa persona y así manchar su reputación. Hacemos daño al nombre de una persona cuando desparramamos calumnias sobre él. Su nombre se mancha. Los hombres empezaron a edificar una torre y una ciudad. ¿Se acuerdan la torre de Babel? Génesis 11. Bien, los hombres empezaron a edificar esa torre con un propósito. Era para hacerse un nombre célebre, desafiando lo que Dios les había revelado. Dice Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Yo no sé qué estaban pensando, pero bueno. Dice, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Así que la valoración del nombre que ellos tenían se ve reflejada en este pasaje. Hagámonos un nombre famoso. El nombre era un valor, era un pilar mediante el cual ellos no serían dispersados. No solamente eso, sino que serían reconocidos. Nombre célebre, dicen algunas versiones, o famoso. Génesis capítulo 11. A esto podemos agregar Josué 6:27. Cuando Josué empezó a tener éxito en sus campañas o en su campaña de conquista y a tener éxito militar, dice la escritura en Josué 6:27 que estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Su nombre se divulgó por toda la tierra. Es decir, su fama, su reputación, su persona. Entonces, nombre significa todo eso cuando hablamos en la Biblia, cuando hacemos referencia a el nombre, estamos incluyendo esto. Identificación y reputación, fama, carácter, autoridad, persona. Avanzamos. Los nombres
personales. ¿Sí? Ya no tanto los nombres geográficos o los nombres de ciudades, sino vamos a explorar un poco los nombres personales, los nombres propios de la antigüedad, cómo estaban constituidos y qué significaban, qué implicaba tener un nombre en ese tiempo. Los hebreos, como otros pueblos antiguos del cercano oriente, le daban gran importancia a los nombres personales. Tenían significados literales y, además, eran símbolos del carácter, eran símbolos de la personalidad del individuo. Inclusive a veces el nombre que te ponían en la antigüedad reflejaba tus cualidades o tus sentimientos, los tuyos, o tal vez reflejaban las cualidades y los sentimientos que tuvo la persona que te puso ese nombre. Así que a veces no tenías tanta suerte. Bueno, tal vez hoy tampoco, porque hay personas que al poner el nombre a sus hijos no le hacen precisamente un favor. Pero bueno, eso es otro tema. Los apellidos en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, los apellidos hereditarios eran prácticamente inexistentes en tiempos bíblicos. Eso te vas a dar cuenta con una simple lectura. Vas a ver que no hay mucho de eso. Entonces vos me puedes preguntar, ¿y cómo se distinguían dos personas con el mismo nombre? Porque seguramente había personas con el mismo nombre. Bueno, de hecho sí las había, por supuesto, y hay casos. Y cuando era necesario distinguir a dos personas del mismo nombre, a menudo se añadía un adjetivo que identificara a uno del otro, como en los siguientes ejemplos. Atención, Saulo de Tarso. Al decir de Tarso, es decir, de dónde venía, se lo distinguía de cualquier otro Saulo. José de Arimatea, Jesús de Nazaret, ni más ni menos. Jesús de Nazaret. Había otras personas que se llamaban así. Elías Tisbita, aunque a Elías no hacía falta tanto distinguirlo, personaje de renombre en toda la Escritura y profeta de Dios. Jacobo, hijo de Alfeo, ahí tenemos otro ejemplo. Y hay más, Judas, hermano de Jacobo, etc. Así que algunos tenían, además de esto que dije recién, algunos tenían un nombre adicional o un nombre, una especie de nombre alternativo, que se menciona en la Biblia como sobrenombre. El ejemplo que podemos citar está en Hechos 10:5. Dice, despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Así que, ¿qué tal? Se llamaba de dos maneras. Un hombre llamado Simón, pero también se llama Pedro. No era fácil encontrar a la gente en ese tiempo, ¿no? Imagínate buscarlo por redes sociales. ¿Quién es? ¿Simón o es Pedro? ¿O es el hijo de Alfeo? ¿A quién estoy buscando? ¿No? Hechos 10:5. Y Marcos 3:16 es muy, muy ilustrativo de esto que estamos hablando, porque dice, designó a los 12. Fíjense el contexto ahí, que Jesús está buscando a la gente que lo va a seguir, los 12 específicamente, y dice que designó a los 12. Dice a Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. No te pierdas, por favor. Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Bueno, acá en este versículo tenemos una ensalada de nombres. Todos ellos colaboran con lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Que había personas que tenían más de un nombre y cuando se los quería distinguir se le agregaban datos adicionales o directamente un sobrenombre. No, cuando decimos sobrenombre no estamos haciendo referencia a lo que nosotros hoy acá en Occidente o los latinos o lo que hablamos en español entendemos por sobrenombre. Nosotros somos crueles con los sobrenombres, y le ponemos mucho humor muchas veces en confianza.
a nuestros amigos. No era necesariamente esa clase de sobrenombre de la que estamos hablando ahí en tiempos bíblicos. Pero también en cuanto a la forma y la estructura, los nombres propios hebreos, los nombres hebreos bíblicos, seguían un esquema que parece, quizá para vos y para mí, parece extraño, pero para la mente moderna parece extraño. Para ellos no. Con frecuencia están formados por 2 o más palabras que podían expresar una frase de manera abreviada, como los siguientes ejemplos, fíjense. Abidán, que significa mi padre es juez. Icabod, la gloria se ha apartado. Imagínate que vos vayas por la calle y te digan, ¿qué haces? La gloria se ha apartado. Vos te ibas a tu casa deprimido, pero bueno, no sabemos qué le pasó a este muchacho Icabod, pero el nombre se lo pusieron en una situación muy complicada, así que lo fue llevando. Ocasionalmente también consistían los nombres propios de una sola palabra, más parecido a como nosotros nos manejamos hoy, como en el caso de Débora, Barak o Caleb, Jonás. Cada uno de ellos significa determinada cosa. En el caso de Jonás, por ejemplo, paloma, etc. Y a menudo también los nombres tenían una forma verbal. Saúl es pedido a Dios. Natán significaba él ha dado. Y así podemos encontrar muchos más. Otros nombres bíblicos sencillamente reflejaban diversos términos de afecto o niveles de emocionales. Noemí significaba mi agrado. Prestemos atención a ese nombre porque ahora vamos a tener una reflexión más adelante sobre Noemí. Tabita significaba gacela. Sansón, posiblemente pequeño sol. Así que tal vez la clase, dejando atrás lo que acabo de decir, entonces la clase más popular de nombres entre los israelitas eran los nombres que contenían alguna referencia al Dios vivo y verdadero. Así que si te ponían uno de esos nombres, vos ya arrancabas más arriba. Era uno de los privilegiados, porque tenías uno de los nombres que hacían referencia a Dios. Había expresiones piadosas en tu nombre, declaraciones de fe. ¿Qué tal? Elías, por ejemplo, significaba Jehová es mi Dios. Otros reconocían alguna bendición especial recibida del Señor y la plasmaban en el nombre. Por ejemplo, Natanael, Dios ha dado. Berequías, Jehová ha bendecido. Ezequías, Jehová ha fortalecido. A estos nombres que contienen una expresión dedicada a Dios se los llama nombres teofóricos. Nombres teofóricos, es decir, que contienen el nombre de Dios y generalmente se pueden reconocer en la Biblia. Estos nombres teofóricos, cuando vos lees, los podés reconocer por algunas características, los prefijos o los sufijos. Prefijos de nombres teofóricos. Ja, Je, Geo. ¿Se entiende? Ja, Je, Geo. Por ejemplo, Jeremías, Jehová funda. O quizá exalta. Joab, Jehová es su padre. Por los prefijos. Él o el i. Uno de ellos es Elías. Jehová es Dios. Que lo tenemos en todo el nombre completo. Todo el nombre de Elías hace referencia a Dios. Las dos partes, el prefijo y también la que le sigue, porque Jehová es Dios. Eliasib, Dios restaura. O Eliezer, Dios es mi ayuda. Así que tenemos prefijos, pero también está el sufijo el. Sufijo es cuando es posterior, ¿sí? No aparece al principio, sino al final. Joel, Jehová es Dios. Joel, Jehová es Dios. Lo mismo podemos decir de Natanael, Dios ha dado, eso lo dijimos antes también. Y además del sufijo el, están los sufijos, ia, ías. Los sufijos ia, ías. Por ejemplo, Josías, Jehová lo sostiene. Berequías, que mencionamos antes, Ezequías y todos los otros nombres parecidos a esos, son nombres que contienen una referencia a Dios en ellos.